Buen día mundo, buen día viajeros, saludos desde esta fascinante ciudad. No me dejen solo porque aquí continúa nuestro recorrido por la ciudad de Jerusalén. Intro y comenzamos. En episodios anteriores visitamos la Cúpula Dorada como el lugar más sagrado para la comunidad musulmana. Luego visitamos el Santo Sepulcro como el lugar más sagrado para la comunidad cristiana. ¿Qué mejor lugar para empezar nuestro tercer y último día en la ciudad vieja de Jerusalén que visitar el Muro de los Lamentos, el lugar más sagrado para la comunidad judía? Según la tradición judía, el monte Moría es el lugar que guarda el rastro y presencia de Dios en la tierra. El rey David lo compró hace 3000 años y el rey Salomón construyó el primer gran templo en el año 957 a.C. El templo estaba destinado a contener las tablas de la ley que Dios le había dado a Moisés y la famosa Arca de la Alianza. Tras la muerte del rey Salomón, el templo fue destruido por los babilonios. Luego, Herodes el Grande lo reconstruyó para de nuevo ser destruido por los romanos, los cuales se llevaron el Arca de la Alianza a Roma, donde allí se le perdió el rastro. El tan conocido muro donde hoy día los judíos se reúnen y rezan es una pequeña porción de los 4 muros de contención alrededor del monte Moría. El Muro de los Lamentos o Muro Occidental es el único resto del segundo templo de Jerusalén que permanece en pie y el cual fue completado por Herodes el Grande. Este templo fue un lugar sagrado para el judaísmo hace 2000 años y sus vestigios continúan siéndolo hasta hoy día. En el año 70 después de Cristo, las tropas romanas de Tito entraron en Jerusalén destruyendo el templo y reduciendo la ciudad a escombros. Este fue un momento que marcó un antes y un después en la historia de Jerusalén. Los cristianos empezaron a llamar así al Muro de los Lamentos porque los judíos se lamentaban enfrente a él por la destrucción del templo. El muro occidental no son solo los 60 metros visibles y que hoy día podemos visitar. La longitud real del muro es de 488 metros, que gran parte de este se encuentran tapados por las fachadas del barrio musulmán. Y según la tradición hebrea, el templo no puede volver a construirse hasta la llegada del Mesías. El lugar es posible visitarlo a cualquier hora del día, donde encontrarás muchísima gente rezando porque en sí el lugar es una enorme sinagoga al aire libre. El muro está dividido en 2 partes, el área donde rezan los hombres y el área a donde rezan las mujeres. Ambas partes tienen estrictos códigos de vestimenta.
Los varones no pueden usar camisa sin manga y deben usar una kipa, sombrero religioso que representa dónde termina el hombre y dónde empieza Dios, mientras que las mujeres deben usar faldas largas y cubrirse el cabello y los hombros. En las grietas del Muro de los Lamentos podrás encontrar o ver pequeños papeles o notas. Estos son deseos que se cree que si los dejas allí irán directamente a los oídos de Dios o a sus manos, ya que la tradición hebrea dice que Dios nunca se aparta del muro, aunque Dios esté en todas partes. Una vez que los pequeños papeles o notas rozan el muro, se convierten en un objeto sagrado y no pueden ser destruidos. 2 veces al año, todos los papelitos o pequeñas notas se retiran y se entierran en el Monte de los Olivos. Más de 2000 años después, el Muro Occidental sigue siendo un lugar sagrado para los judíos, que llegan de todas partes del mundo para orar y pedir la llegada del Mesías y el retorno de los exiliados, la reconstrucción del templo y muchas otras plegarias. Hoy día, frente a la ciudad vieja y en las puertas de Jerusalén, se encuentra una de las montañas más sagradas del mundo, conocida como el Monte de los Olivos, sobre la cual se han construido muchas iglesias y sepulcros considerados importantes durante la vida de Jesús, como también para el pueblo judío. La Iglesia de todas las Naciones o Basílica de Getsemaní se encuentra, como su propio nombre indica, junto a los jardines de Getsemaní, en las faldas del Monte de los Olivos, a las afueras de Jerusalén. Esta es una iglesia custodiada por la Orden de los Franciscanos de Tierra Santa, pero en su interior se puede celebrar el culto en las distintas variantes del cristianismo, como ser católicos, ortodoxos, orientales, armenios, protestantes, luteranos, evangélicos y anglicanos. La Iglesia de las Naciones consta de un único edificio, dividido en 3 naves, que corren paralelas separadas por 2 filas de columnas y cubiertas por 6 cúpulas, dedicadas a las 12 naciones que intervinieron y colaboraron en su construcción, las cuales son Argentina, Italia, Bélgica, Brasil, Francia, Canadá, Chile, España, Alemania, México, Reino Unido y Estados Unidos. La basílica en el centro posee 3 grandes murales. Allí a la izquierda es posible ver el famoso beso de Judas a Jesús y a la derecha la detención de Jesús en el huerto de Getsemaní, y en el centro, coronando el altar, la oración de Cristo sobre la roca. Debajo del altar se encuentra la roca de la agonía, la cual está cercada por una corona de hierro forjada, obsequio de Austria durante la construcción. Fuera de la iglesia podemos encontrar el jardín de Getsemaní, el cual es de donde, según la historia cuenta, donde oró Jesús la noche de su traición y arresto. El jardín tiene antiquísimos árboles de oliva que tienen aproximadamente 2000 años de vida
y hoy en día todavía producen olivas. Hasta hoy día hay un debate sobre la edad exacta de estos árboles y si este es exactamente el sitio correcto donde Jesús oró. El lugar realmente merece una visita, ya que es un lugar muy tranquilo y te alejará un poco de la ruidosa ciudad vieja. Continuando mi ascenso sobre el Monte de los Olivos, mi objetivo es llegar a la cima de este, el cual pondrá a prueba tu estado físico si decides subirlo a pie, pero créanme, las vistas que obtendrás desde la cima valen la pena. Desde la cima podrás ver todo el Monte de los Olivos y obtendrás las mejores vistas de la ciudad vieja. Sobre esta montaña tan sagrada, aparte de las iglesias y sepulcros los cuales fueron muy importantes durante la vida de Jesús, en gran parte de esta también se sitúa un lugar muy sagrado para el pueblo judío, el cual es el cementerio más antiguo del mundo. El significado del lugar no es tan solo histórico, ya que miles de judíos de todo el mundo quieren ser enterrados aquí, porque se cree que en este lugar coincidirá el pasado y el futuro de Jerusalén. Me encuentro en uno de los cementerios más antiguos e históricos de la ciudad de Jerusalén. Este lugar se asienta sobre los pies del Monte de los Olivos y según la creencia hebrea dice que cuando el Mesías llegue a la tierra pasará por este lugar y todas las personas que estén enterradas aquí se levantarán y lo seguirán para entrar a la ciudad vieja por la famosa Puerta Dorada. Con más de 3.000 años y 150.000 tumbas, se trata del cementerio más conocido del mundo. El cementerio está abierto a los visitantes y es una de las visitas más interesantes de Jerusalén. Paseando por las tumbas verás lápidas dañadas por la erosión, otras recientes y muchas con pequeñas piedras encima, una tradición judía de rendir homenaje a sus difuntos. Recibir sepultura en el cementerio del Monte de los Olivos de Jerusalén es considerado todo un privilegio para los judíos. Según la profecía, cuando llegue el Mesías, resucitará a los muertos empezando por este lugar. Es por ello que algunas familias pagan sumas exorbitantes para ser sepultados en este lugar. Desde allí también es posible ver la anteriormente mencionada Puerta Dorada, la próxima y última parada de nuestro recorrido del día de hoy. La ciudad antigua de Jerusalén es un lugar interminable de historia. Como les había contado anteriormente, la ciudad vieja está rodeada por una antigua muralla de defensa. Esta muralla de defensa posee 8 puertas de entrada. Solamente una de ellas está sellada hace miles de años. Esta puerta es conocida como la Puerta Dorada, una puerta la cual está envuelta en historias y profecías religiosas. La Puerta Dorada o Puerta Sellada de Jerusalén tiene un gran significado para las 3 religiones monoteístas más grandes del mundo. Para los cristianos es el lugar donde los padres de María se encontraron después de la Anunciación, como también se cree que Jesús pasó por esta misma puerta el Domingo de Ramos. Para los judíos es la puerta más cercana de lo que alguna vez fue el Gran Templo,
como también se dice que en el día del juicio final el Mesías descenderá desde lo más alto, pasando por el monte de los olivos, donde todas aquellas almas puras resucitarán del cementerio y lo seguirán pasando por la puerta, que para los judíos es llamada la puerta de la misericordia. La Puerta Dorada fue finalmente sellada en el 1541 por el sultán Suleimán el Magnífico. Desde entonces, esta puerta se encuentra sellada y en espera del elegido o el Mesías. Por otro lado, Suleimán no fue el primero en cerrarla. En el 810, esta fue cerrada también por los musulmanes, reabriéndose nuevamente en el 1102 por los cruzados. Luego, esta volvió a ser cerrada por Saladino, el primer sultán de Egipto y Siria y el fundador de la dinastía Ayubid, después de derrotar a los cruzados en el 1187 y obtener el control de Palestina y la ciudad de Jerusalén. Hoy día podemos ver el último sellamiento que perdura desde la época de Suleimán, y se dice que el último cierre hermético de la puerta fue una maniobra defensiva del sultán, mientras que la literatura judía dice que la puerta es el punto en el cual el Mesías judío entrará en la ciudad de Jerusalén, y por lo tanto, para evitar que esto ocurra, el sultán selló la puerta. Y para poder seguir camino, recopiló las mejores imágenes de la ciudad de Jerusalén, las cuales no precisan explicación, y me voy despidiendo de ustedes. Hasta la próxima. Y con estas tan bonitas imágenes de Jerusalén me despido de ustedes. Hasta la próxima, donde visitaremos el desierto de Israel y el lugar más salado del mundo. Así que no me dejen solo y hasta la próxima. Bueno viajeros, esto ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado el episodio. Si es así, recuerden de dejarme un like, como también de activar la campanita para que YouTube les avise cuando yo suba un nuevo video. Otra cosa que pueden hacer es dejarme sus comentarios y yo les responderé a la brevedad posible. Y lo más importante es que se suscriban al canal. Espero verlos muy pronto, así juntos seguiremos recorriendo este fascinante mundo sin fronteras.